Buenos días, hemos estado revisando la doctrina de lo uno y lo múltiple. Esta es mi 12ª presentación, bienvenidos. Ahora vamos a preguntarnos lo que le pasa al yo en el sueño, la vigilia y durante la hipnosis. Quizá el título de la presentación saque de onda a los que me han venido siguiendo, por lo tanto voy a hacer un resumen. Ya dijimos que llega en el 450 a.C. a Atenas el Parménides con una teoría, la teoría de lo uno y lo múltiple. A partir del diálogo principal, Parménides, los atenienses empiezan a sacar, la escuela de Atenas, la academia, empieza a sacar conclusiones propias. Nada más en el Filebo refieren que los filósofos antiguos nos han transmitido el saber asombroso de que las cosas se componen de uno y muchos y reúnen en sí lo finito y lo infinito. Pero entonces se inician las discusiones académicas que ya no son totalmente parmenidianas. En el Teetetes, Sócrates le dice a Teetetes: ¿entiendes tú por pensar lo mismo que yo? Y él le responde: ¿y qué es eso? Un discurso que el alma se dirige a sí misma sobre los asuntos que ella misma considera. En mi concepto, pensar es hablar, pero pensar solamente, sin hablarlo, es un discurso pronunciado no a otro, ni de viva voz, sino en silencio y con nosotros mismos, y nos hablamos de lo que sabemos, ya que no es posible hablarnos de aquello de lo que no sabemos. En esencia, pensar es solo recordar. En el Menón se hace otra añadidura. Le pregunta a Sócrates: ¿te limitarás, Sócrates, a decirme que nosotros nada aprendemos y que lo que se llama aprender no es otra cosa más que recordar? ¿Podrías enseñarme cómo es que eso ocurre? Sócrates dice: eres muy astuto, Menón. En el acto mismo en que sostengo que no se aprende nada y que uno no hace nada más que acordarse, me preguntas si te puedo enseñar algo. Si lo hiciera, me contradeciría. Así que pensar es recordar. Si reducimos el pensar a los recuerdos, entonces básicamente no somos distintos de los animales. Los animales no hablarán, pero sí tienen recuerdos. Lo que pasa es que en el animal el recuerdo lo maneja el programa y en nosotros el lenguaje trae recuerdos en forma anómala. Siempre habíamos pensado que el ser humano era un animal racional. Admitíamos que éramos animales, pero nos dábamos la categoría de exclusivos del ser racionales, así que seríamos únicos en nuestro género. Para nosotros el raciocinio, o sea, el uso de la razón para actuar, es una facultad del alma dada por Dios exclusivamente al hombre, pero el recuerdo no. El recuerdo pertenece al animal. Lo único que hace es que el recuerdo en el animal está supeditado al programa, mientras que en el hombre el habla saca los recuerdos de manera anómala. Luego sigue San Agustín, que en el 401 se pregunta: ¿qué cosa se oculta de mí, dentro de mí, en las profundidades abismales de mi conciencia? Cuando llega Descartes, la teoría se mete en problemas. Dice Descartes: cuando veo hacia adentro de mí mismo, no puedo distinguir otra cosa más que mis pensamientos. Así que eso es lo que compone mi espíritu. Soy solo una cosa que piensa. Es la res cogitans de Descartes. El hombre piensa, cuando que Sócrates había dicho: el hombre solo recuerda. Si recordar es pensar, entonces es obvio que un hombre muy instruido, bastante capaz de discusiones, puede pensar mucho más que un hombre que no es capaz de discusiones. Y sin embargo Descartes pone ya como cosa común a todos los humanos el pensar. Dice: y no puedo distinguir partes de mí, sino que concibo muy claro que soy una cosa una y entera. Como sumario de su filosofía dice: cogito ergo sum, o sea, pienso, luego soy, o sea, existo. El pensar garantiza mi existencia.
Entonces llega Locke y hace el mismo experimento de Descartes, pero saca conclusiones distintas. Dice: cuando dirijo mi reflexión sobre mí mismo, no puedo distinguir nada más que mis percepciones, así que esto es lo que constituye al yo. Ahí ya cambiamos. Descartes había dicho que yo soy una cosa que piensa, mientras que Locke dice claramente que esto es lo que constituye al yo. El yo ya no es una cosa que piensa, el yo es producto de información. No hay nada más que existe en mi mente más que percepciones, y toda idea es el producto de una percepción previa. Vuelve otra vez a Sócrates, o sea, si no hay una percepción previa, no hay una idea ahí, y no hay la mente solo contiene ideas. Lo que arma una revolución porque sobre la misma experiencia de Descartes saca una conclusión muy distinta, la conclusión de la doctrina de lo uno y lo múltiple que él recibe de su maestro Woodward. Como vemos tanto en Descartes como en Locke, cuando vemos hacia nosotros mismos solo vemos percepciones, pero Descartes concluye que esas percepciones son su alma y son enteras y son parte de Dios, y tienen que ser muy buenas e iguales en todo, ya que son parte de Dios, y Dios se reparte por igual en todos los hombres. En cambio, Locke dice: la mente solo contiene ideas, pero aquí trata de dar un sentido antiguo, platónico a la idea, y toda idea, o sea, es una percepción. Si leemos ya en sentido platónica, todo eidos es una percepción. Lo que pasa es que atrás del mundo que vemos está algo que no es representable y que tiene impulsos. Ahora, esos impulsos que vienen del mundo que no vemos, cuando son representables se convierten en percepciones, pero aunque la percepción parezca nuestra, no, está montada sobre una base que no es nuestra. Hay los impulsos. Esta es más o menos un diagrama de cómo serían las ideas de Locke. Las ideas innatas o impulsos se revisten de percepciones, ideas adquiridas, para poder adaptarse al mundo de lo múltiple, el mundo de la ousia. En la teoría de Locke, y tal como estaba siendo desarrollada por Hume también, y ya no se desarrolló más a partir de Hume, se trataba del eidos copiándose en la ousia. Entonces el eidos no tiene espacio ni tiempo, entonces no tiene mundo. Si en la ousia ya tiene espacio y tiempo y tiene un mundo. Entonces el eidos es una cadena de impulsos. Aquí la dibujé como un cassette y una banda transportadora. Cada rayita está formando como una especie de etapa en la secuencia del programa. O sea, lo que quise decir es que hay divisiones que se van a llenar de percepciones, o sea, objetivos alcanzables en la ousia. Por ejemplo, un impulso es la sed. Entonces, en la ousia, la copia debe encontrar un lugar donde puede satisfacer la sed. Otro impulso es el hambre. En la ousia, el animal va a encontrar un alimento alcanzable en ese sitio donde vive que satisfaga su hambre. Entonces, se van grabando las percepciones que son ya representaciones en la ósea de los impulsos. También el sexo, cuando aparece en el animal, va a encontrar, acuérdense de la ¿cómo se llama? Aquellas botellas de Australia y la escarabajo buscando la botella. O sea, cuando aparece el sexo, el animal busca el objetivo y desgraciadamente empieza a copular con botellas. Entonces está mal, pero normalmente esa simple color de la hembra, el escarabajo es muy viejo, 300 millones de años o más. Entonces ese simple color bastaba para que el animal macho encontrara a la hembra y copulara con ello. Los programas no tienen por qué complicarse si no se necesita. Solamente cuando hay competencia intensa, los programas se complican. Mientras tanto, siguen siendo tan simples como sea posible.
Entonces aquí está más o menos dibujado. El hombre no es distinto. Nosotros encontramos los impulsos, los tenemos que comer, entonces vamos al trabajo para ganar dinero y comprar comida. Después nos casamos para satisfacer el impulso de tener hijos y procrear, cuidar a la prole y hacer el sexo. Y vamos satisfaciendo los impulsos y en ellos vamos grabando las percepciones. Luego entra Hume y no entiende bien que lo que está tratando de resolver la doctrina de lo uno y lo múltiple, y sin embargo vuelve otra vez con el yo. Hay filósofos que creen que somos íntimamente conscientes en todo momento de lo que llamamos nuestro yo. Además, ellos creen que el alma posee una identidad y una simplicidad perfecta. No puedo jamás sorprenderme a mí mismo en algún momento sin percepción alguna, y jamás puedo observar más que percepciones. Cuando mis percepciones se suprimen por algún tiempo, como en el sueño profundo, no me doy cuenta de mí mismo y puede decirse que no existe. Aquí hay un problema. Si todo lo que soy yo son mis percepciones, entonces nada garantiza que el yo sea una cosa una y entera, o que podamos percibir todo lo que hemos podido percibir antes. Decía Hume que siempre somos conscientes de nuestro yo, pero ¿hasta dónde se extiende el yo? Esta diapositiva ya la habíamos presentado. John Locke en su segunda edición dice: como la misma conciencia es la que hace que un hombre sea el mismo para sí. O sea, la memoria de nuestras acciones hace que nos reconozcamos como un yo. La identidad personal solo depende de eso, ya esté adscrita a una misma sustancia individual o pueda continuarse en una asociación de varias sustancias. Pero en el caso de que el yo se extienda a la especie, o que el yo esté basado en la especie, no hace que el yo sea tan extenso como eso. El yo tiene que ser algo individual. Pues hasta donde cualquier ser inteligente pueda repetir la idea de cualquier acción pasada con la misma conciencia que tiene de cualquier acción presente, hasta allí será el mismo ser personal. Es debido a la conciencia que tiene de sus propios pensamientos y acciones actuales que este es el propio yo para sí mismo ahora, y por tanto será el mismo propio yo hasta donde puede extenderse la misma conciencia. Pero algo anda mal con el razonamiento. O sea, la conciencia, si Sócrates está correcto, es un recuerdo, y no todos los recuerdos son accesibles. O sea, si la conciencia es creada debido a nuestra memoria, la memoria no es seguro que sea completa. Luego sigue Bergson. Parece apoyarse en San Agustín. San Agustín nos decía que ¿dónde está la memoria? Pues en la infinidad que contiene los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Para Bergson, ya que acuérdense lo que dice, que el péndulo que va batiendo una sucesión de oscilaciones, una conciencia que fuera puro presente percibiría una inmovilidad, una posición de péndulo. Pero ya que nuestra conciencia detecta el movimiento, eso indica que nuestra conciencia no puede estar en el presente. La sitúa donde la citó San Agustín, y dice: la memoria es lo inmóvil, o sea, el recuerdo dentro de lo móvil, el presente. Dice Bergson: la memoria no es una cualidad del alma, la memoria es el alma misma. Estamos ya empezando a tener problemas con la memoria, porque la memoria no hemos delimitado sus alcances. Dice él: no hay conciencia sin memoria, ni continuación de un estado mental sin la adición de recuerdo de los momentos pasados al sentimiento presente. En esto consiste la duración. La duración interior es la vida continua de una memoria que prolonga el pasado en el presente. Sin una memoria de nosotros mismos, de lo que hicimos, no habría un yo. Aquí es donde quería llegar y donde pienso que nos estamos metiendo en problema. Primero, con Sócrates aprendimos que pensar es un hablar, una habla, ya sea subliminal o con otra persona. Y así que el pensar es recordar. Al final de cuentas, todo
pensamiento es un recuerdo. Luego con Locke nos dimos cuenta que todo recuerdo es indeleble y que eso podía explicar el caso de los savants. Pero entonces hay un problema. La gente que tiene muchos recuerdos se vuelve más estúpida y más incapacitada, como los savants. Entonces, recordar todo nada más porque es indeleble metería a la personalidad en problemas, y la función del yo, que es adaptar al individuo a la ósea, al entorno espacio-temporal dado de la ósea. Aquí vemos a unos peces comportándose como uno solo. Quiere decir, si el yo se forma mediante información personal, esa información personal se anula totalmente y la masa se comporta como una sola. En cambio, cuando se necesita de comer, desperdigarse y actuar según su memoria individual, el yo empieza a multiplicarse, a volverse múltiple. El yo es solamente una entelequia, o sea, un artificio. Si el yo es un artificio, algo que se forma en el hombre debido a su capacidad de asociar, entonces hasta ahorita todo lo que hemos avanzado con Hume y con Locke, de suponer que nuestro yo se extiende hasta donde se extienda nuestra conciencia y memoria, entonces tenemos que poner un límite, tenemos que tener un yo más fluido, porque ese yo que se extendiera hasta donde alcanza nuestra memoria sería un yo de los savants, y los savants son incapacitados, no tienen realmente un yo. Entonces tenemos que empezar a manejar un yo más fluido, más flexible, más líquido, algo que pueda meterse a la ósea, adaptarse a la ósea según sus propias circunstancias y recuerdos, y de repente perderse otra vez en el ser colectivo y unirse a la manada como estos estorninos están haciendo. Ese es el tipo de yo que se nos presenta en la hipnosis, y por eso creo debemos estudiarla. Hasta aquí he recapitulado lo que hemos dicho en otras presentaciones. Somos lo que recordamos ser. El yo es un ente informacional que se crea mediante el recuerdo, la memoria. La memoria de nosotros mismos crea al yo. Ahora bien, ¿qué pasa en la hipnosis? Aquí esta es una diapositiva que presentamos cuando mencionamos que los programas se corren en etapas y que la atención en una cierta etapa puede ser capturada y manejada por el hipnotista. Los fenómenos hipnoides, o sea, los fenómenos de trance, han sido tratados y explicados en otras épocas de muchas veces y de muchas maneras, pero el primero que inicia un estudio serio de la hipnosis es Jean-Martin Charcot en la Salpêtrière. Y entonces lo que antes era un simple acto de magia, una tontería nomás para hacer lo que los demás se rieran, él lo tomó en serio y se dio cuenta que muchas veces la memoria trabaja mal, fija al paciente a una etapa y entonces el paciente empieza a mostrar síntomas histéricos que son explicables cuando se hipnotiza al paciente y se convierte lo que se suponía simplemente psicológico en algo somático. Entonces la teoría de la hipnosis en su época empezaba a discordar del cerebro como una especie de almacén donde las redes neuronales creaban recuerdos. Al contrario de eso, Charcot se dio cuenta que hay recuerdos que se quedan ahí fijos
y que molestan al paciente y que deben ser reactivados, reexaminados para poder mostrar alivio, para poder brindar alivio, el efecto terapéutico de la hipnosis. Tenemos arriba la frase de Charcot: si un hecho no se ajusta a una teoría, pues entonces peor para la teoría. Decía William James: es una regla que un hecho que no compruebe una teoría nuestra o que no nos sea útil en nuestra vida diaria sea ignorado, al punto de que actuamos como si ese hecho no existiera. El problema a resolver es cómo es que un animal que es básicamente múltiple se comporta como único, y que cómo es que ese animal múltiple llega a tener un yo. No podemos estudiar a los animales, no podemos saber cómo logran ese paso de la multiplicidad a la unicidad, cómo logran ganar un yo que les sirva a ellos para buscar por su propia cuenta la comida, y cómo se reúnen con la manada psíquicamente. Pero la hipnosis en el hombre nos muestra lo uno y lo múltiple. Aquí tengo un libro que se llama Memoria y regresión de edad por hipnosis. Aspectos del desarrollo de las funciones cognitivas exploradas a través de la hipnosis. Es uno de los libros raros que nadie le hace caso. Fue publicado en 1959, pero tiene ideas muy importantes. La importancia de este libro es que nos da una definición del yo que era muy necesaria, tomando en cuenta la teoría de lo uno y lo múltiple. O sea, el yo no se conforma o no se hace en base a imágenes absolutas. O sea, la teoría de Locke de la memoria indeleble nos abrumaría, porque si todo fuera indeleble y tuviéramos todas las memorias como tienen los savants, pues no podríamos pensar. Y ya que el yo es una adaptación a la ósea local, entonces tenemos que tener un yo que trabaje con la ósea, o sea, un yo muy fluido, un yo que se apriete, que se comprima, que se descomprima, que se expanda, que se alargue, que se modifique. Y esa teoría nos lo ofrecen estos psicólogos. Ralph Scherer. Recordar no es simplemente reactivar innumerables vías sinápticas fijas, inertes y fragmentarias. Es una construcción imaginaria que toma en cuenta nuestra actitud presente ante el pasado, y en esa construcción importa mucho el lenguaje. Las cosas no se olvidan, o se olvidan no porque desaparezcan, sino porque no son importantes para la construcción del ego actual, o sea, del yo actual. El yo actual se está inventando constantemente. El recordar y el olvidar son procesos extremadamente dinámicos. El yo actual es la persona tal y como ella se imagina a sí misma. Es ella con lo que se acuerda y con lo que ya ha olvidado cuando actuaba bajo otros modos de yo. Locke y Hume nos hablan del yo. Locke dice: hasta donde se extienda la conciencia, ahí se extiende nuestro yo personal, nuestra individualidad. Pero la teoría de lo uno y lo múltiple nos meten en un precipicio. O sea, somos una parte múltiple de un organismo único. O sea, somos una parte finita dentro de algo que no tiene ni espacio ni tiempo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Dicen los autores que ya cité, sabemos que no se puede viajar hacia atrás en el tiempo. Bueno, ellos dicen, sabemos que los físicos nos dicen que no se puede bajar en el tiempo, y sin embargo eso es justamente lo que parece suceder bajo la narcosíntesis. Ellos usan ciertos narcóticos para inducir
la hipnosis o el sueño, y el paciente actúa como si las cosas estuvieran pasando, como si las viviera realmente por primera vez. Aunque la física no ayuda a explicar estos brincos en el tiempo, en la práctica los usamos para modificar la reacción del paciente ante el evento traumático. Lo hacemos que reviva el evento una y otra vez hasta que la tensión asociada a él disminuya al menos en algún grado. La memoria no es un simple almacenamiento de datos, es la vida completa del individuo la que está allí, como si estuviera toda ella expuesta al escrutinio. La narcosíntesis es el uso de amital sódico por goteo. O sea, se canaliza el paciente, se le empieza a gotear amital sódico hasta conseguir dormirlo y que sea susceptible a sugestiones. No puede hacerse como en los shows de hipnotismo donde se escogen pacientes que sean fácilmente dormibles. A veces el paciente puede resultar muy difícil de dormir, y la narcosíntesis es el famoso suero de la verdad, útil para poder dormir a ese paciente que hay que tratar. Entonces, fíjense lo que dice estos autores. Una mujer que se casó a los 20 años se acordará a los 30 del vestido que usó en su boda, a los 40 de la comida que sirvió entonces, a los 50 el que su tío les envió un regalo insulso. ¿Han cambiado las conexiones neuronales debido a la edad, o lo que ha cambiado es nuestra apreciación actual de un evento preciso que tiene diversos aspectos para recordarse? La teoría de las huellas o trazas neuronales no nos responde a esas preguntas, y en general nos deja en la oscuridad en casi todos los hechos de recuerdos obtenidos con la hipnosis. Hay dos tipos de recuerdos que se obtienen en la narcosíntesis: unos asociados a la personalidad actual y que se reviven tomando en cuenta a esta. Acuérdense de las frases de John Locke. Él decía que el recuerdo es un tipo de percepción con la percepción agregada de que se es un recuerdo. O sea, una gente está percibiendo el mundo y al mismo tiempo está acordándose. Si nos acordáramos del pasado con la intensidad con que se acuerda un savant, no podríamos tener un presente. Hay gente que es tan se acuerda de tantas cosas en los sabbats como Sereshevsky, por ejemplo. No podía platicar con nadie porque una palabra forzaba la asociación de algo que entraba. Sereshevsky no podía hacer ninguna asociación compleja, no podía adaptarse al entorno. Acabó siendo un taxista, era periodista antes. Entonces, recontinúo. A eso le llamamos remembranzas o recuerdos simples. Remembranzas es una palabra en español, no es un anglicismo, viene de latín rememberere, recordar. Otro tipo de recuerdos no están asociados a la personalidad actual, o sea, y son escenas vívidas que parecen estar ocurriendo ahora, aquí. Ven, aquí está la doctrina de lo uno y lo múltiple. La hipnosis pone en relieve que el paciente tiene una memoria absoluta. Pero entonces, de la memoria absoluta, el paciente escoge recuerdos preferenciales que componen su identidad y olvida los que no componen su identidad. Es más importante olvidar que recordar, porque el recuerdo, ya que es indeleble, es absoluto. Las neurosis de guerra se tratan haciendo que el paciente reviva esas escenas una y otra vez, hablándole y explicándole las cosas hasta que esos recuerdos, a lo que les llamamos memoria, cambian en su tono y cualidad y son experimentados como remembranzas. Ese es el umbral de la curación para las neurosis de guerra. Dicen los autores, el sujeto hipnotizado le puede volver a echar otro vistazo al pasado, y no como un mero recuerdo, sino como una vivencia total que vuelve a estar otra vez disponible por entero. ¿Ven?
la memoria absoluta, pero hipnotizados. O sea, eso no podría tolerarlo un paciente que tiene que adaptarse al presente. Si se le pide a un adulto que vuelva a cuando él tenía 5 años, lo que vemos no es a alguien fingiendo hablar o actuar como haría un niño de 5 años, sino que vemos realmente a un sujeto que tiene los años que se le pide que tenga. En cualquier aspecto posible, él regresa a esa edad. Incluso los autores dicen que consiguen de los antecedentes del paciente, consiguen datos de la madre y papeles que él escribió cuando tenía edad, o cosas que hizo o cosas que dijo, y comprueban que efectivamente el sujeto regresa a la edad que se le pide que regresa, hasta un límite, porque no nos acordamos de la infancia más pequeña porque teníamos otros modos de actuar, y entonces llega un momento en que el regresado en edad ya no comunica nada, a pesar de que sí pueden obtener datos neurológicos de que tiene esa edad, como por ejemplo el signo de Babinski positivo. Es un tallar al pie que hace un reflejo que se quita a los meses. Se puede obtener de eso, pero ya no se puede obtener más comunicación con el paciente. Dicen Rafe y Scherer: lo impresionante en la regresión de edad por hipnosis es lo genuino del comportamiento de ciertos sujetos si se regresan a modos infantiles de conducta. De hecho, el sujeto hipnotizado se porta como si reasumiera esos modos de conducta. Se recuperan canciones, fechas, nombres que el sujeto no recordaría en su personalidad actual. Un albañil puede recordar perfectamente el ladrillo que puso hace 30 años. Incluso se recuerdan cosas que no nos llamaban la atención entonces, o de las que no sabíamos ya nada. La implicación es que el organismo humano tiene la capacidad de almacenar capas sucesivas de experiencia de una manera tal que ninguna de las capas pierde en lo absoluto su vitalidad. No trato de aburrir al lector con extensas citas, pero hay demasiados casos de neurosis de guerra que no han sido tratados porque se ha subestimado el papel de la hipnosis. Dice Rafe Scherer: es extraordinario el tono sentimental con el cual las experiencias han sido revividas, los detalles ya olvidados que ahora son recordados vívidamente, y es extraordinario lo mucho que el efecto original asociado con experiencias significativas ha sido recuperado en la regresión hipnótica de edad. Aquellos que han estado involucrados con ciertos casos no pueden estar sino impresionados con el realismo con el que los sujetos funcionan cuando son devueltos a un periodo anterior al presente, o sea, vuelven a vivir. Es la teoría de lo uno y lo múltiple. No es posible simular los resultados. Con respecto a la inteligencia, la regresión hipnótica involucra a la persona entera, su modo de hablar, sus conocimientos en esa época, su modo de escribir, etc. Podría ser cierto que en algunos casos la distorsión de un recuerdo o la incapacidad de recordar un hecho pudieran servir como una adaptación defensiva de la personalidad, pero no resultaría menos cierto el que la pérdida de recuerdos pueda servir como una función integrativa de la personalidad. Estamos en el problema que suscitó Locke. Si los recuerdos son indelebles, vale más olvidar que recordar. Cuando un adulto ya no puede experimentar el mundo como lo haría un niño, las condiciones dinámicas para recordar memorias de la niñez ya no existen. Ya de adultos también se olvidan cosas porque hemos superado esos modos de sentir. Así que si un adulto ya no recuerda las cosas de su niñez, es porque ya no está situado en el modo que tenía en esa edad para experimentar el mundo. Las remembranzas resultan del contacto del yo actual con un estrato previo en donde había otro tipo de ego. El simple hecho de recordar, de hacer algo consciente, desencadena fuerzas que transfiguran la experiencia previa para hacerla aceptable al ego actual. Ahí es donde Charcot se fijó que había experiencias que se quedaban fijas aunque eran inconscientes y que afectaban a la adaptación al yo actual. A través del uso de drogas y sugestiones es posible revivir la memoria que son vistas en el presente como recién ocurrieran.
Esta capacidad del ser humano de recordar tantas cosas no se entiende en los términos tradicionales que usa la psicología. De todas formas, frecuentemente sucede que el presente ego puede alterar el significado de los eventos traumáticos fijados para hacerlos compatibles con la conciencia normal actual, el yo, para lograr así asimilarlos y hacerles perder su fuerza. Los recuerdos son siempre retenidos alrededor del ego que estaba organizado entonces. Para ser recordados, los intereses pasados y los actuales tienen que entrar en contacto. Olvidar es más un asunto de incompatibilidad entre el ego pasado y el presente que un asunto de deterioro de las supuestas trazas neuronales. Del mismo modo, el recordar, ya sea voluntario o involuntariamente, es la reconstrucción de una experiencia pasada de una forma tal que tal imagen se integra al esquema funcional de la persona en el momento en que sucede el recuerdo. Y es increíble la cantidad de detalles de los que no nos apercibimos en momentos en que creíamos estar bien lúcidos y que son recuperables mediante la hipnosis. Por ejemplo, a un adulto se le puede pedir que que tenga 10 años de edad y entonces que describa su día, que vaya a su salón de clases, quién está sentado adelante, cómo se llama, quién está sentado atrás de su banco, cómo se llama a los lados, quién es la profesora, qué libro está leyendo, en qué número de páginas están discutiendo a tal hora. Esa exactitud con que se recuperan cosas que creíamos que ni siquiera eran importantes cuando sucedieron son recuperables mediante la hipnosis y ya que no pueden ser explicadas en términos de la psicología actual, la teoría de lo uno y lo múltiple es la que se encarga de ellas. Lawrence Sparks nos habla de casos en los cuales parece haber una compresión de tiempo físico. Dice él, bajo hipnosis le sugería a un paciente que recordara la película Lo que el viento se llevó y le chasqueé los dedos. Inmediatamente se despertó y dijo, acabo de ver la película de principio a fin y todavía mucho mejor que lo que recordaba de ella. Luego describió diálogos y escenas con todo detalle, palabra por palabra, como se acababa de venir del cine, y vio la película a una velocidad perfectamente normal, a pesar de que no le dio más instrucciones más que el simple chasquido de dedos. Él pensaba darle un segundo chasquido para darle un tiempo a ver la película. Y Charles Darwin nos da un relato de algo que tal vez haya ocurrido al vidente, la expansión del tiempo psíquico. Cierta vez, mientras caminaba por un alto terraplén, absorto en mis reflexiones, di un paso en falso y caí unos 2 metros. Pero el número de pensamientos que pasaron por mi mente durante esa tan corta, pero tan súbita y tan inesperada caída fue sorprendente, lo cual resulta difícilmente compatible con lo que los fisiólogos creen, de que cada pensamiento requiere de una cantidad de tiempo apreciable y definida. Ya en la práctica, esa teoría de Reif y Scherer nos serviría para explicar ciertas cosas de los savants. Esta diapositiva ya la habíamos pasado, es de Kim Peek. Me interesa el párrafo que está subrayado en amarillo. Dice, respondía de inmediato, sin hesitar o dudar, cualquier cosa que hubiera leído. Eso no es normal en una persona y la teoría de Reif y Scherer la explica. O sea, el ego es el que se encarga de situarnos en un tiempo y el recuerdo no se da más que volviendo a resituarnos. Entonces el hombre normal, aunque sea muy inteligente, a menos que ya esté encarrilado, no puede responder una pregunta a un tema, enseguida otra pregunta con otro tema. Y Kim Peek sí, porque él no tiene ningún ego. O sea, una vez que el ego no se necesita, entonces el automatismo se hace evidente y puede pasar de un tema a otro tema a otro tema, contarle que lo haya leído simplemente con el hecho que le pregunten, aunque él no entienda nada. Esta es otra diapositiva ya vista, es del cirujano Wilder Penfield, quien hacía craneotomías con anestesia local y luego estimulaba la corteza temporal y así estimulaba ciertos recuerdos.
había una diferencia con la narcosíntesis, la regresión hipnótica de edad. En la regresión hipnótica el paciente es regresado a egos previos y entonces se representa las cosas como si le estuvieran sucediendo. En cambio, Penfield, que estimulaba ciertas partes del cerebro de un paciente despierto, no podía obtener eso y no se supone que los obtendría, porque el ego presente aún está, el paciente no está dormido, está despierto. El ego presente tiene que experimentar los recuerdos como ocurridos en el pasado. Eso es lo que normalmente sucede con nosotros. Cuando recordamos, no nos devolvemos al ego pasado, sino que estamos conscientes de que estamos en la mesa de operaciones y que de repente se nos viene un recuerdo por la estimulación que hace el cirujano. Habiendo ya revisado el papel del yo en la vigilia, o sea, el yo es una construcción imaginaria que escoge recuerdos que le son afines y que se construye una vida con recuerdos, pero el olvido es mayor que lo que se recuerda. Es más importante olvidar ciertas cosas y concentrarnos en el presente para vivir el presente. Es como hacen los monjes zen, o sea, hacerse uno con la acción sin meter palabras. El ser humano es demasiado artificial, mete demasiadas palabras cuando no se necesitan y nos hace la vida imposible. Ahora vamos a discutir lo que pasa en el sueño. En el sueño también aparece un yo, también aparecen recuerdos que asociamos con nosotros, entonces tiene que haber un yo de sueño. No sabemos si en el dormir profundo se sueña, pero cuando menos al iniciarse el dormir se sueña y se nota una desorganización del contenido cuando se duerme, es el ensueño. Y sabemos también que los sueños que más fácilmente se recuerdan son los asociados al despertar. La función fisiológica del dormir es recuperarse, pero durante esa recuperación se dan sueños y se presenta un yo de sueño. Todos los animales necesitan periodos de reposo, pero no sabemos si sueñan. Solamente los animales superiores, que a veces se pueden permitir un descanso prolongado sin preocupaciones de su bienestar, como el perro, el oso, sabemos que sueñan porque hacen movimientos que parecen que están soñando, indicarnos que están soñando. Lo que nos interesa es nada más, una vez que se sueña, identificar cómo se origina el yo, porque si la vigilia es nuestra, el sueño también lo es, porque soñamos nuestras cosas. Entonces el yo de vigilia se inicia en el sueño. El animal es solo un copiado de un programa. Sus recuerdos son las asociaciones que se ligan a esa etapa del programa, pero para desgracia nuestra tenemos el lenguaje. El lenguaje crea entes ficticios. Uno de los entes más ficticios y más molestos es el yo. Por ejemplo, una parvada de pájaros no lo tiene. Tendrá algún sentido de individualidad cuando está en la fase dispersa, pero la pierde inmediatamente para entrar a la fase conjunta. En cambio, nosotros tenemos una serie de asociaciones que nos hacen únicos. Vean esta audiencia, se le está diciendo seguramente que alguna gente importante ha llegado al escenario y unos actúan diversos. Uno está a la izquierda, está viéndolo como a través de unos binoculares, otra está aplaudiendo, otro está mofándose de él, otros nada más están sorprendidos. Una vez que hemos aceptado el dormir, siguiendo la voz del hipnotista, esta voz es la que dirige la representación, es decir, somos un programa que se desarrolla y nos han fijado en una etapa del programa que necesitamos un esfuerzo para salir de esa etapa de sueño. Sí se puede.
De hecho, hay gente que está hipnotizada tan levemente que en el estrado se recupera la conciencia, o sea, se dan cuenta dónde están, qué están haciendo y se levantan y se van a sus asientos. Pero si el hipnotista es proficiente, si tiene ciertas capacidades, puede poner al sujeto a dormir y realmente lo que está el sujeto haciendo es dormirse ahí sentado, y el hipnotista puede manejar las etapas de su sueño, profundizar el sueño y hacer que ellos representen lo que él desea que represente. La hipnosis no es más que un sueño normal con todas las características del sueño, aunque no estemos en nuestra cama. Hemos dicho que la percepción es un recuerdo que en el animal se dan por etapas. Ahora bien, si el hipnotizador va a manejar nuestro sueño y nos fija en la etapa, entonces él va a manejar nuestros recuerdos. Si alguien no quiere ser hipnotizado, eso solo significa que no se quiere ir a dormir en medio de la concurrencia. El arte del hipnotista es sacar a los dormidos y dormirlos más y más y más hasta que se dé cuenta él mismo que están ahora representando lo que él les dice. Incluso a los que están un poco dormidos y no lo suficiente, puede hacer algún contacto para poder profundizarlos más. El yo es simplemente una serie de recuerdos preferenciales que recurrimos a inventarnos a nosotros mismos. Somos lo que recordamos ser. Hemos construido los recuerdos que apoyan un yo propio, pero podemos inventar otro. Por ejemplo, si tenemos suficientes datos autobiográficos para ser un cantante de moda y se nos dice que somos ese cantante de moda, realmente inventamos ser, tratamos de comportarnos como creemos que él se comportaría, mencionamos lo que recordamos de él. Recuerden lo que decía Hume: el yo tiene lagunas por muchos lados y sin embargo siempre tratamos de llenar las lagunas para poder vernos como una continuidad. La personalidad del soñador no ha cambiado, ni su sentido ético, ni su pudor, ni sus temores íntimos. Tampoco en los sueños se pierde ni el pudor ni el sentido ético. En el sueño normal en la cama simplemente hay sueños profundos y menos profundos, pero seguimos siendo los mismos, y lo más importante, se puede hacer que recordemos todo lo dicho durante hipnosis, es lo mismo que se puede hacer todo lo dicho, todo lo soñado. Entonces, sí, lo soñado puede ser recuperado y lo dicho sobre hipnosis puede ser recuperado. La hipnosis, el sueño normal y el sueño de vigilia son un mismo ente. Parecería ser una contradicción decir de que se puede inventar una personalidad al vapor según las órdenes del hipnotista, pero sin embargo no se puede dejar de ser uno mismo. Es que hay cosas emocionalmente muy grabadas que no se pueden dejar de ser, o sea, el sentido ético, el sentido moral, muchas cosas tenemos bien grabadas. En cambio, la personalidad parece ser datos sobre datos sobre datos que bien podemos cambiarlo. De hecho, en el sueño cambiamos a otras personalidades y no nos importa. Lo importante es que el hipnotizador profundice el sueño, y miren, cada quien se duerme como quiere, pero están soñando y los está conduciendo a que representen las cosas que él dice. Los sujetos en el estrado escuchan los ruidos de alrededor, saben tal vez en dónde están y lo que hacen, pero poco a poquito el hipnotizador les hace sentir el placer de soñar eso y ya no les importa. Por supuesto que no pueden hacer cosas que vayan contra su rígido, estricto sentido moral. Vean como toda la gente se está cuidando, las mujeres se cuidan más los recatos que los hombres.
Un hipnotizador profesional debe hacer que los sujetos que se durmieron en las butacas sean pasados gentilmente al estrado, y una vez que están ya bajo su personal atención debe profundizarlos. Es un sueño, pero él está dirigiendo el sueño y debe profundizar. Si hay alguno que trata de despertarse, ese hay que sacarlo, ese no va a servir para el espectáculo. Entonces estas personas lo que quieren es gente que coopere y gente que represente lo que el hipnotista les está diciendo que deben percibir. Por supuesto, los shows de hipnosis son para hacer reír a la mayoría de la audiencia, y a otros pues hacer los que creen el show. Podrá hacer un show, pero nos muestra que tan poca cosa es nuestro yo y por qué eso que queremos tan inherentemente nuestro, o sea, el yo, se pierde tan completa y tan fácilmente. Miren, aquí vemos a un caballero que por lo visto el hipnotista lo está haciendo percibir cosas espantosas y reacciona como un niño, cubriéndose, tapándose la cabeza. La diferencia entre la hipnosis mediante narcosíntesis, o sea, usando el amital sódico, es porque no toda la gente es fácil de hipnotizar. Entonces el hipnotista tiene una ventaja, tiene una enorme audiencia, y de los que se duermen bajo su sugestión, es un sueño normal, en todos los aspectos es un sueño normal. El sujeto está soñando, pero la voz del hipnotista se mete y captura su atención y él empieza a representar la voz. Entonces el hipnotista, para hacer su show, le pide a los amigos de la gente que sí se parecen estar dormidos a que los pasen gentilmente al escenario sin hacerlos que abran los ojos, que continúen dormidos. Vean a estas dos personas, están en la primera fase de la hipnosis, o sea, la hipnosis es como un show, o sea, tienen los ojos cerrados y el hipnotista le está diciendo lo que deben soñar. El sujeto está soñando, pero todos los otros pueden verlo actuar en sus sueños. Ahora vean a este otro grupo. A la derecha hay dos con los ojos cerrados y vemos en medio de las dos chicas a uno totalmente con la cabeza hacia atrás. Ese está bien dormido. Y las muchachas tienen los ojos abiertos. Bueno, pues las muchachas están más profundamente hipnotizadas que los que están a la derecha. O sea, el hipnotista debe controlar la representación, y mientras no pueda controlar la representación, mientras no pueda controlar el nivel de la hipnosis, tiene que pedirle que sueñen con los ojos cerrados, que sueñen con los ojos cerrados, y solamente cuando estén ya profundamente hipnotizados le va a pedir que abran los ojos. Pero incluso les puede decir: pueden verme a mí, o pueden ver a otra cosa, o pueden ver esto, o pueden ver a lo otro, pueden inventar. Cuidado, porque durante los shows de hipnosis el paciente puede no percibir que está en un escenario, y si se le pide que no lo vea, podría dar un paso en falso y darse un golpe. En cambio, yo he visto gente hipnotizada profundamente brincar sobre los respaldos de los asientos de final del teatro hasta el principio. O sea, pueden también darse cuenta de las cosas que están enfrente de ellos, pero aún están soñando. La hipnosis es un show y por lo tanto es un arte. Hay que hacer reír a la audiencia con cosas ilógicas, pero lo interesante es lo que está pasando con la conciencia. Por ejemplo, a una señorita se le puede decir: ¿cómo te llamas? Y dice ella: Alejandra. Y luego se le puede decir: no, cuando yo te pregunte, tú dirás Marlon Brando. Y entonces la ponen más superficial y parece despierta, incluso se levanta, se para, observa,
y le preguntan, ¿cómo te llamas? Y dice Marlon Brando. O sea, eso hace reír a la audiencia, por supuesto, pero debemos ver lo que está pasando. El yo de sueño y el yo bajo hipnosis es el mismo yo, pero su memoria se expande y se contrae. Entonces la señorita, por supuesto que sabe su nombre, pero también recuerda. Como dijimos, no se olvida, los sueños nunca se olvidan, pueden ser recuperados en total, y también lo que se hace durante hipnosis se puede recuperar en total. Entonces es parte de su memoria la orden del hipnotista: me llamo Marlon Brando. Y como son puros manejos de ideas simples, no pueden analizar, pueden decir las más grandes barbaridades y no se dan cuenta del error. El sujeto hipnotizado responde no solo a lo que se le dice, sino a lo que se le obliga a dirigir su atención. Aquí está el truco de despedirse sin soltar. Miren, el señor va a despedirse, pero antes de despedirse de la rubia que está a la derecha, mueve la mano, mueve la mano. Eso profundiza la hipnosis, y luego cuando la señorita la agarra para despedirse, ya no sabe ella qué más hacer, y la hipnotista la fuerza a que no lo suelte, y sin embargo se saludan, y ella no puede dejar de saludar al hipnotista sin saber lo que está haciendo. La hipnosis en el escenario es todo un arte. Si el yo es una estructura anómala formada nada más para adaptar al animal a la ósea, con recuerdos que lo adapten a la ósea, sin embargo el yo se crea como estructura anómala que sea, y en el sueño también se crea, pero en el sueño es un yo distinto. Diríamos que es un yo cándido, un yo menos complicado, un yo muy simple. Volvemos como la imagen de esta mujer a las cosas emocionales, emotivas, a las cosas que realmente integran nuestra personalidad, que son las cosas con las cuales se recubrió el programa cuando niño. Digamos esto: el hombre vive una cantidad de años, pero los años de la infancia son cruciales. En esos años de la infancia, el yo, o sea, el programa, se recubre con percepciones, y después, aunque viva 90 años el ser humano, los programas de la infancia van a permanecer intactos. Por supuesto que somos lo que recordamos ser, pero por ejemplo, en el caso de la mujer que se le dice que cuando le pregunten sea Marlon Brando, ella no tiene lógica, su lógica se acorta. Entonces recuerda la orden del hipnotizador y responde así. En la lógica de sueño, nos daría lo mismo que nos dijeran: la distancia entre Nueva York y París es de 10 kilómetros. Pues diríamos sí, no tenemos acceso a un montón de memorias. Eso es lo que yo trato de decir. Necesitamos un yo que se constriña, que se adapte, pero que se adapta a veces a circunstancias infantiles, básicas, elementales. Este es un resumen de las ideas de Locke. Las ideas se dividen en simples, pasivas, no provocan fatiga. Las ideas son percepciones todas. Y las ideas complejas, activas, causan fatiga. Las ideas complejas son combinaciones de ideas simples que son percepciones, pero fuera de los programas automáticos. O sea, las ideas simples son puros recuerdos. Mientras que esto no. Estas son, por ejemplo, en un diálogo socrático hay que seguir el argumento. Eso causa fatiga. El hombre rara vez se pone con estas cosas complicadas, y la mayoría del tiempo lo único que hacemos es recordar, simplemente recordar, y eso no causa fatiga. Ahora, de las ideas simples que no causan fatiga, hay dos. Hay las innatas, que son revestimientos simples del arquetipo. Esas son las de los sueños. Y las adquiridas y las fantásticas adquiridas son operaciones mentales simples capaces de equivaler a una percepción. Podrán ser fantásticas, pero
son equivalentes a una percepción. Es como, por ejemplo, que imaginemos un dragón. El dragón no existe, pero podemos imaginarlo, o en la ensoñación podemos imaginar muchas cosas, y de todas maneras sigue siendo una idea que no está al alcance del sueño. Y aquí está la parte del libro donde saqué eso. Dice: las ideas reales, todavía es una percepción, son correspondientes en todo aspecto con sus arquetipos. Son aquellas cosas del exterior que tomamos y que representan a los arquetipos. Más claro no puede ser, o sea, es el recubrimiento de los arquetipos. Las ideas simples son reales, son todas apariencias reales de las cosas, tienen un fundamento de la naturaleza, son percepciones. La realidad que vemos reside en esa correspondencia permanente, esas ideas simples con los seres reales. Las fantásticas son también pasivas, no provocan esfuerzo, pero son provocadas por el lenguaje. Pues serán pasivas y no provocan esfuerzo, pero no están al alcance del sueño. Requieren un control que nada más la vigilia puede provocar. El lenguaje puede causar asociaciones que se dan en forma de palabras o de imágenes, pero las dos son ideas fantásticas o de la imaginación y no están al alcance del sueño. David Hume tuvo la misma interpretación. Dice: la diferencia entre las ideas de la memoria para mí son las ideas simples innatas, y de la imaginación son las ideas simples adquiridas o fantásticas. No puede hallarse en las ideas simples de las cuales las dos están compuestas, ya que estas dos facultades toman sus ideas simples de las impresiones y no pueden ir más allá de estas percepciones originales. Aunque las ideas complejas pueden rodear a cada una de ellas, esto sin embargo no basta para distinguirlas, sobre todo si no recordamos la asociación a ellas de las ideas complejas. La única diferencia importante es en su fuerza y vivacidad. Si no fuese por esto, no habría manera de distinguir entre la imaginación y el recuerdo efectivo que constituyó la secuencia de lo que pasó. Como en el sueño nada más ideas simples innatas, o sea, las innatas simples, entonces el sueño tiene que hacerse con un mínimo gasto de memoria. Se empieza a formar un yo, porque aunque sean ideas muy simples, el yo parece ser una función adaptativa de ver el mundo aquí y ahora. En los animales no es muy fuerte, pero en el hombre ya es más fuerte porque tenemos muchos pensamientos. Entonces aún en el sueño se refleja esa intensidad y se forma un yo de sueño, pero ya dijimos, con mínimos gastos de memoria. A veces es cambiante, podemos cambiar de un sujeto a otro sujeto, pero nos identificamos como aquellos que son sujetos de la acción. En los animales no podría darse un sueño muy profundo y tal vez o se dé de una forma mucho más sencilla, pero el sueño ya es un avance sobre la animalidad. Ahora que nos podemos permitir más reposo, el sujeto puede prolongar su sueño y tratar de dormir cuando él quiera, o sea, cuando ya lo necesite descansar, dejarse dormir, dejarse llevar por el reposo, y después prolongar el dormir, aunque empiece a sentir cosas del exterior, prolongar el dormir metiendo las cosas en un sueño. Difícilmente un animal que viva sobresaltado podría tener ese tipo de sueños. Entonces, en todo sueño tenemos el yo que se está formando, que al principio puede ser cambiante, pero después, cuando el sueño se vuelve más estructurado y entretenido, es más constante. Y todo alrededor del sueño está esbozado, y es cambiante. ¿Por qué? Porque tiene que recibir estímulos del exterior. Ya el sujeto se está despertando y el sueño es para continuarlo durmiendo. Entonces recibe esos estímulos del exterior o de su propio cuerpo, propioceptivos, pero los transforma en representaciones en el sueño para disolver su potencia y que no le obliguen a despertar. El soñar ocurre
porque estamos percibiendo cosas. El soñar ocurre cuando ya el animal o el hombre están recuperándose del cansancio y empiezan a soñar. Entonces empezamos a percibir cosas, pero para poder prolongar el descanso está el sueño. El sueño trata de meter todos los estímulos dentro de una trama compatible para continuar durmiendo, pero el cuerpo empieza a sentir, a mandar estímulos, y todo lo que hace el soñar es tratar de conservar todavía al soñador soñando, dormido, descansando. Todo lo que vale en la vigilia vale en el sueño. Si nuestro yo aparece en vigilia y nuestro yo aparece en el sueño, entonces no hay ninguna diferencia entre sueño y vigilia. Cuando una madre está cuidando al bebé, incluso un ligero quejido del bebé despierta a la madre. Sin embargo, si no tenemos ningún cuidado que nos tenga al tanto, el sueño es para poder continuar durmiendo. Muchos estímulos sensoriales producen imágenes oníricas para no despertarnos. O sea, mucho de lo que soñamos se debe a que estamos percibiendo somáticamente las condiciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las caídas son bruscos movimientos de la cabeza, y además soñarnos inadecuadamente vestidos puede ser debido a que de repente nos descubramos en el vestido que tenemos sobre la cama, y así. O sea, la función básica del sueño es tratar de prolongar el dormir. Diríamos que el sueño fue ganado cuando el hombre empezó a tener ya derecho a una noche tranquila. Es difícil que un animal salvaje tenga los sueños que tenemos nosotros, porque el sueño es básicamente un agregado a la función básica del dormir, lograr prolongar el descanso. Miren, muchas veces soñamos, conseguí esta imagen, en nuestra casa, o nuestra casa que tuvimos, nuestra casa actual, o en alguna parte que estuvimos cómodamente descansando, y básicamente la función del sueño es hedonística, o sea, nos causa placer el estar soñando y soñamos en cosas placenteras. Pero el hecho de que el soñar tenga como fin prolongar el descanso y tener sueños placenteros, no confundamos eso con la ensoñación, o sea, lo que llaman los ingleses el daydreaming. La ensoñación es una fantasía y es voluntaria, pertenece a la vigilia. Solamente la vigilia puede producir ideas complejas y por lo tanto podemos hacer la ensoñación, la fantasía. El sueño no. El sueño tiene que conformarse con ideas simples. ¿Por qué durante el sueño no se sueñan escenas eróticas si ya dijimos que la tendencia del sueño es al hedonismo? No se puede. Las ideas eróticas corresponden a las ideas fantásticas de Locke y a las ideas de la imaginación de Hume, y son propias de la vida diurna. Las ideas fantásticas son prácticamente con lo que se maneja la mayor parte de la gente la mayor parte del tiempo. Entonces no se pueden meter al dormir. El dormir tiene ya las ideas innatas, las ideas grabadas desde la infancia, y podría decirse que somos más castos en el sueño que en la vigilia. Sigmund Freud dice que no se presentan ideas sexuales por la censura, pero eso no me parece lógico. Si la censura no impidió tales ideas en la vigilia, ¿por qué las va a estar impidiendo y complicando en el sueño?
Aquí dice: la autocomplacencia imaginaria sexual es exclusiva de la vigilia. Las imágenes con las que se alimenta corresponden a las ideas fantásticas. Y hay un libro increíble que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ya en otra presentación habíamos dicho que en 1958 Wilder Penfield en Canadá descubrió los circuitos reverberantes. O sea, una sola neurona se reactiva y se reactiva y se reactiva, y en ocasiones cuando él estimulaba la corteza, porque hacía operaciones con cerebro abierto y despierto, cuando estimulaba la corteza, las reverberaciones podían durar muchos minutos y hasta horas podían durar. O sea, el cerebro está listo para reaccionar, y la reverberación le ayuda al arco nervioso para estar listo para la acción. Es una facilitación, es eso la actividad principal. Entonces eso da estímulos para el sueño, las actividades previas al dormir. Yo hice un libro sobre sueños y también hice un estudio sobre sueños, más de 10 años de anotar todo y casi sin poder dormir, todo lo que se me soñando, cuando me sentía soñando, me levantaba y escribía el sueño. Entonces descubrí que los actos motores que hicimos en las horas previas al dormir continúan reverberando y van a dar información para los sueños. Eso lo llamé yo ruido, porque nunca había sido antes bautizado. Los ruidos dan información para meterse a los sueños, pero la trama los mete como secundarios. O sea, la trama es autocomplaciente y sencilla, y los mete, el ruido los va metiendo como cosas secundarias. Tenemos que distinguir en la trama del sueño, la trama básica, y los ruidos. Los ruidos son información metidas por los residuos motores de la vigilia y se entrometen en el sueño, pero la trama básica es la que nosotros desarrollamos para poder descansar de nuestras actividades diarias. Solamente cuando dejamos muchos pendientes, entonces esos ruidos son excesivos y perturban el dormir. No es que no se pueda soñar en escenas sexuales, pero siempre es de manera secundaria, como ruido después de un acto sexual o al despertar, como estimulación sobre los órganos sexuales. Lo que define a las cosas, a los sueños sexuales, es su rareza. Son muy raros, como ya dije. En el sueño todo se reduce a cosas simples. Dice Havelock Ellis: las profundas emociones de la vida despierta, las preguntas y problemas en los que gastamos nuestra energía de vigilia, no son las que se presentan a la conciencia de sueño. Solo el pasado inmediato, lo intrascendente, lo incidental, lo fácilmente olvidable, ya dijimos, son ruidos, aparecen en los sueños. Las fuerzas psíquicas que en la vigilia nos mueven intensamente están allí ausentes. Dice Strumpel: la cuestión se hace aún más interesante cuando observamos cómo el sueño extrae de la profundidad a que las sucesivas capas de acontecimientos posteriores han ido enterrando los recuerdos de juventud, intactas y con su frescura original las imágenes de localidades, cosas y personas. Y esos no son los recuerdos en los que la conciencia despierta se complace. Por el contrario, las profundidades de la conciencia onírica encierran imágenes de personas, objetos o localidades de épocas tempranas que no llegaron a adquirir ningún valor o que lo perdieron hace ya largo tiempo, y que al parecer al despertar y recordarlas se nos hacen ya muy ajenas a nosotros. Eso siempre nos ha dado curiosidad pero es por la cosa de los que el sueño se compone, con imágenes simples. Sigue diciendo Strumpel: lo más singular es que el sueño no toma sus elementos de los grandes e importantes sucesos, de los intereses más poderosos y estimulantes del día anterior, sino de los detalles secundarios, de los residuos sin valor del pretérito inmediato o lejano. Unos son ruidos y los lejanos, ya dijimos, la mente infantil. La muerte de una persona querida que nos ha sumido en el más profundo desconsuelo y bajo cuya triste impresión conciliamos el reposo, se extingue en nuestra memoria durante tal estado, hasta que en el momento mismo de despertar vuelve a ella con dolorosa intensidad.
En cambio, la verruga que ostentaba en su frente un desconocido con el cual tropezamos ayer y en lo que no hemos pensado ni un instante, aparece en la trama del sueño. Ya lo dije, por ruido, o sea, las acciones inmediatas al dormir se presentan en forma de reverberaciones y dan información al sueño, y las imágenes pretéritas es de lo que se compone el sueño. Está bien que nos dejen dormir cuando tenemos un pesar increíble. Incluso se ha hecho un estudio con los condenados a muerte y resulta que esos condenados a muerte la noche antes de su ejecución soñaron sueños normales, no lo que se les venía encima. Dice Burdach: el sueño tiende a liberarnos de nuestras penas de la vida diurna. Aún en momentos en que un profundo dolor desgarra nuestra vida interior, nos da el sueño algo totalmente ajeno a nuestra situación. No toma para sus creaciones sino insignificantes fragmentos de nuestra realidad para permitirnos el dormir. Dice Hildebrandt: las peculiaridades del sueño no pueden ser descritas sino por medio de dos antítesis. Hay, a la vez, una separación rigurosa y una indiscutible e íntima dependencia entre los sueños y la vigilia. El sueño es algo totalmente ajeno a la realidad vivida en estado de vigilia. Podríamos decir que constituye una existencia aparte, herméticamente encerrada en sí misma y separada de la vida real por un infranqueable abismo. Nos aparta de la realidad y nos sitúa en un mundo y una historia vital por completo diferente y sin ningún punto de contacto con lo real. Y, sin embargo, lo aparentemente contrario es igualmente cierto. Quiero decir que simultáneamente a esta separación existe una íntima relación. Podemos incluso afirmar que, por extraño que sea lo que el sueño nos ofrezca, por singulares que sean sus creaciones, tanto las más sublimes como las más ridículas, toman su tema fundamental de aquello que en el mundo sensorial ha aparecido ante nuestros ojos o ante nuestro pensamiento despierto. Esto es, de aquello que ya hemos vivido antes. Esta diapositiva nos muestra lo que pasa en el sueño. Miren, hay un castillo y bellamente dibujado, y sin embargo no hay lógica. El castillo está pegado a un acantilado. Es obvio que ahí no va a durar mucho un castillo. ¿Por qué el sueño nos da percepciones muy claras? Porque son memorias. O sea, el manejo de las memorias es la lógica. La lógica no está disponible en el sueño. La lógica son cosas, asociaciones o grupos de asociaciones que nada más durante la vigilia podemos hacer y podemos expresar. Pero en el sueño la memoria es intacta. Entonces la memoria nos presenta imágenes muy claras porque son percepciones. Entonces lo que ya hemos visto lo volvemos a ver sin necesidad de que tengamos que ligar ideas complejas a eso. Las imágenes oníricas son solo ideas simples, percepciones. Esta preciosa imagen, vemos al dios Morfeo cuidando el sueño de una adolescente. Con el simple hecho de que los sueños sean nuestros, o sea, las imágenes sean nuestras, entonces el yo de sueño es lo mismo que cuando vemos ya despierto hacia nosotros mismos y nada más nos vemos a nosotros. Entonces el yo de sueño evoluciona al yo de vigilia, y la hipnosis es un tipo de sueño donde también el yo de sueño se mantiene. Durante la hipnosis, todas las reglas que valen para el sueño valen para la hipnosis. No vamos a hacer un acto de lo cual no estemos éticamente, moralmente de acuerdo. Simplemente nos dormimos por la acción del hipnotista, porque deseamos dormirnos y obedecemos sus sugestiones, pero no son irrestrictas. Una mujer se puede ver que se están cuidando la falda, que se están poniendo en posiciones convenientes, o sea, todos nuestros actos involuntarios emocionales básicos se preservan en el yo de sueño. Si la función básica del soñar es volver a dormir, o sea, tratar de no despertar tan rápido, entonces lo que vemos en el sueño es un niño actuando o un joven actuando.
Las cosas de alrededor se transforman continuamente debido a la irrupción de asociaciones, de ruidos, de impresiones táctiles o auditivas que se están metiendo en la trama, pero si logramos continuar dormidos, metemos esas asociaciones dentro de algo que nos tranquilice y seguimos durmiendo. En los sueños vemos las teorías de Locke trabajando, o sea, la memoria es indeleble. Si la memoria es indeleble, nuestra memoria de cuando éramos niños o cuando hicimos cosas felices está intacta, sin destrucción. Entonces nos retraemos a esos recuerdos simples y nos enfrascamos en tareas simples, y las percepciones son muy vívidas, pero son sencillas. No necesitamos hacer asociaciones. Hacer asociaciones nos expondría a despertar. En el sueño tenemos tendencia a volver a los temas recurrentes, pero que nos entretienen. Y esos temas recurrentes son actos que ya se han vuelto característicos a nosotros desde la infancia. Entonces nos entretiene la monotonía, y nos entretiene porque eso nos permite continuar durmiendo. Básicamente, la mente de sueño es un yo infantil, puesto que se ve reducido a lo simple, y eso es porque esas cosas infantiloides no requieren ni lógica ni nada, y nos entretienen y nos conservan durmiendo. Este es Sigmund Freud. Tiene ideas que a mí me confunden. Por un lado dice en su libro La interpretación de los sueños que el sueño es para satisfacer deseos, y en cambio también nos dice que esos deseos están ocultos. Pero ¿por qué están ocultos? Por la censura. Dice, hay una relación causal entre la oscuridad del contenido del sueño y el estado de represión. O sea, el sueño tiene que ser oscuro para no revelar las ideas prohibidas latentes. Un sueño oscuro es ya un satisfactor de deseos. Sigue diciendo, se tiene que deformar el sueño, elaborarlo cuidadosamente para ocultar tales ideas con el propósito de mantenerlas secretas. Yo no lo creo. O sea, si la censura, que es una idea compleja, no actuó en la vigilia para los ensoñadores, los que se tratan de autocomplacer con ideas fantásticas, si no actuó, repito, durante la vigilia, ¿por qué va a actuar durante el sueño, que es un estado de ser mucho más sencillo? Sigue diciendo Freud, hay sueños tan amplios que parecen novelas, durando en apariencia largo tiempo. Los hay tan precisos como los sucesos de la vida real, tanto que al despertar tenemos necesidad de cierto tiempo para darnos cuenta de que no ha sido sino un sueño. Vemos pues que este mínimo fragmento de actividad psíquica, o sea el sueño, dispone de un repertorio colosal y es apto para recrear todo lo que el alma crea en su actividad diurna, más sus creaciones son siempre distintas de la vida despierta. Podríamos intentar explicar todas estas variedades de sueños, suponiendo que estos sueños corresponden a diversos estados intermedios entre el sueño y la vigilia, pero si así fuera, no deberían aparecer en ellos, al lado de fragmentos precisos y razonables, otros por completo nebulosos y absurdos, seguidos a su vez por nuevos fragmentos precisos. Admitir esta explicación sería atribuir a nuestra alma la facultad de cambiar la profundidad de su reposo con una velocidad y una facilidad inadmisibles. Bueno, pues eso es exactamente lo que estamos proponiendo, la capacidad del yo de adaptarse al entorno y poder cambiar muy rápido, ser fluido, ser líquido. Pero Freud dice, debemos rechazar tal explicación, demasiado fácil para un problema tan complicado. Este es Alfred Maury. Él tiene un caso muy interesante sobre los sueños. Dice que cierta vez soñó con una ciudad cuando el papá construyó un puente en una ciudad cercana a donde ellos residían,
y entonces él visitaba al papá muy frecuentemente, y una vez soñó con que soñó en la ciudad haciendo lo que hacía, y se acercó a un señor que tenía una uniforme y le pregunta: ¿quién es usted? Y le da el nombre él. Cuando se despierta, él no se acuerda del nombre y le pregunta a una señora que trabajaba con la familia de sirviente si lo conocía, y dijo: claro que sí, él era el que trabajaba en el puente donde su padre trabajó. Como vemos, las imágenes oníricas tienen una memoria excelente. También Maury es el que desarrolla la teoría de las alusiones hipnagógicas, imágenes típicamente oníricas que ciertos sujetos perciben antes de dormir o al despertar, mezclando la vigilia del sueño. Pueden durar de varios segundos o hasta algunos minutos. Sin embargo, la vigilia es un estado distinto al sueño, que es el estado de despierto. No es que se pueda mezclar sueño y vigilia. Por eso prefiero recurrir a las cosas sencillas de Locke que a estas cosas, por ejemplo, de Karl Albert Schreiner, que imaginaba ciertos ocultismos en el sueño, de que el sueño era una casa y que soñar en la recámara significaba algo y soñar esto significaba otra cosa, y así. Imagino que a Freud, que gustaba de todas las cosas ocultas y soñar todas las censuras posibles, le resultaba más interesante. Schreiner dice: el alma en el sueño adquiere el aspecto de un mecanismo con sus leyes propias y su particular organización. A costa de la lógica y prescindiendo totalmente de ella, monta las más alocadas fantasías, toma sus materiales de la vida despierta, pero monta con ellos algo totalmente diferente a las formaciones de la vigilia. Es un creador, no un reproductor. En cierta forma sí, concuerdo. Es un creador, pero crea con lo que tiene, y lo que tiene son nada más ideas simples. Agradezco su atención, muy amables por haber estado conmigo. Si tienen algún comentario, por favor, lo agradecería el contactarme con ustedes. Gracias.